Bien, buenas tardes muchachos. Hoy vamos a tener una clase asíncrona con el contenido que hubiéramos dado en estas dos clases, siempre de electrónica digital, ¿no? Y va a servir para que nosotros podamos hacer una guía de ejercicios que yo les voy a dejar más tarde este mismo día, que va a llevar o que va a contemplar lo que estemos viendo en este momento. Como la clase es grabada, obviamente no vamos a poder resolver consultas, pero cualquier cosa ya saben que ustedes me pueden escribir al correo y yo con gusto les resuelvo las dudas. En esta sesión vamos a ver los circuitos combinacionales y las funciones canónicas. Ya vamos a hablar un poquito de cada una de esas cosas. ¿Y qué vamos a ver? Pues qué son los circuitos combinacionales, cómo podemos armarlos, en simplificar funciones lógicas, cómo se representan, qué variantes tienen unas u otras, qué son las funciones canónicas, en qué momento se utilizan y obviamente el diseño de tablas de verdad y de circuitos a partir de dichas funciones. Entonces, recuerden que todo esto lo podemos comprobar ahí con el Logisim, para que si ustedes tienen alguna duda en el funcionamiento de alguno de los circuitos, pues nada más lo simulan y van a ver que realmente están funcionando como deben funcionar. Bueno, bien, entonces vamos a comenzar y por favor les pido que pongan atención, que vayamos chequeando el contenido aprendido en cada momento y que aunque lo estemos haciendo de manera asíncrona, pues recuerden siempre que, como les digo, si tienen alguna duda, la pueden hacer al correo electrónico. Bien, un circuito combinacional es un sistema digital en el que sus salidas son funciones exclusivas del valor de sus entradas en un momento dado. Es decir, que no va a tomar en cuenta los estados anteriores. Y ya un poquito de esto lo habíamos adelantado en las primeras clases de electrónica digital. Los circuitos combinacionales no tienen en cuenta de qué tipo fue la entrada anterior, sino que nada más toman en cuenta la entrada que está, o las entradas, o la combinación de entradas que esté funcionando en un momento específico, un momento bien dado. Ahora, las funciones booleanas, que ya conocemos que son la i, la o, la not o la inversora, la NAND, la NOR y la XOR, se pueden representar mediante tablas de verdad y por lo tanto no requieren ni memoria ni retroalimentación, ¿cierto? Claro, nosotros podemos tener varias funciones de entrada, es decir, salidas de una compuerta como entradas de otras, y haciéndole de todas maneras operaciones en otras compuertas que al final sí hacen un circuito y hacen un esquema lógico, pero sigue siendo un sistema combinacional. Ahora, hasta ahora nosotros hemos expresado funciones lógicas a conveniencia. Vamos a estudiar dos formas de expresar una función lógica. Primero, tenemos lo que se llama la suma de los productos. La suma de los productos, como su nombre lo indica, pues es representar una función lógica en productos que se estén sumando. O bien, la número dos, el producto de las sumas, es decir, representar un producto de términos que se están sumando. Esta forma sirve para encontrar funciones canónicas de circuitos, simplificar funciones de circuitos existentes y, por supuesto, disminuir la cantidad de compuertas que necesita un circuito para funcionar. Entonces, la forma de suma de productos, es decir, la SOP, Sum of Products, o suma, obviamente, de los productos en inglés. En esta forma, se colocan dos o más términos de variables en AND, es decir, multiplicándose, separados mediante operaciones de OR. Ojo, esta es la forma más utilizada y la que nosotros consideramos la forma más fácil. Más adelante lo vamos a ver por qué. Cada término en AND consiste de variables individuales, ya sean que estén complementadas o no complementadas, es decir, negadas o no negadas. En esta forma, un signo de inversión no puede cubrir a más de una variable en un término. Y esta es característica de la forma SOP. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos ABC más ABC negado, más AB negado C, más AB negado C negado. Vea que el negado solamente está encima de una de las variables. Este se llama término y esta se llama variable. Término, variable. Término, variable, y ahí está negada. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra.
AC más D negado, vea el negado solo está en la E, el negado solo está en la G, más GK más AL negado. Ahora, la forma del producto de la suma. En esta forma se colocan dos o más términos de variables en OR separados mediante operaciones en AND. Cada término en OR consiste de variables individuales, ya sean complementadas o no complementadas, es decir, negadas o no negadas. En esta forma, un signo de inversión no puede cubrir a más de una variable. Ojo, más de una variable en un término. Vea, el término es este y esta es la variable. Y si se fijan, solamente el negado está sobre una. Aquí no hay negado, pero todo el término está en OR. Todo el término está en OR y los términos están separados por operaciones de AND. Igual acá tenemos A más C por D más C negado por G negado más K más L. Y obviamente todo en directo, ¿no? Y multiplicando los términos, o sea, en AND, pero las variables están en OR. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí tenemos cuáles son las expresiones SOP y POS. Perdón la animación ahí. La forma de SOP, que es la suma de los productos, aquí tenemos los términos separados por operaciones OR, ¿sí? El término aquí está, en rojito está el término. Las variables son cada una de las letras. Y variables en AND significa que estoy multiplicando aquí y aquí. ¿De acuerdo? Los negados, si se fijan, van solamente sobre uno de cada una de las variables. Igual en la forma SOP, solamente que las variables están en OR, ¿sí? Operaciones de variables, y las operaciones de términos están en AND. Aquí si se fijan, en amarillo está la operación AND, A más C negado por A más B más C negado. Y el término está en operación OR, A más C negado. El negado siempre está solamente sobre un término. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver un poquito de simplificación de funciones. Las funciones de salida de los circuitos raramente representan a la función más simplificada de salida. Eso quiere decir que cada función de salida puede llegar a representarse de una forma más sencilla. ¿De qué nos sirve que representemos ¿de qué nos sirve que representemos, mejor dicho, una función de una manera más sencilla? Pues obviamente nos ahorramos costos, ahorramos materiales. Imaginémonos que si estamos produciendo circuitos en masa, pues obviamente va a haber una reducción de la cantidad de materia prima gastada, probablemente mejoremos las utilidades del negocio, eléctricamente hablando es más eficiente, un equipo que tenga menos conexiones, menos compuertas, menos componentes, menos dispositivos, y al final eso mejora el rendimiento de nuestra fabricación. Para hacer esto va a ser necesario utilizar los teoremas y postulados del álgebra de Boole que ustedes ya vieron, ya practicaron y ya son expertos en ello. Y llevar las funciones hasta su mínima expresión. Nota, en algunas ocasiones, la función de salida sí es la más simplificada, pero es necesario que nosotros practiquemos bastante para saber cuándo un circuito puede seguirse simplificando, ¿verdad? Habrá muchos de ustedes que podrán verla con facilidad cuando una función, ya está súper simplificada. Ahí habrá otros a los que les costará un poquito más, pero eso con la práctica lo podemos ir mejorando. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver, el primer ejemplo. Simplificar la siguiente función. Y hay que dibujar el circuito equivalente después de simplificar. Este es el primer ejemplo. Y tenemos este circuito. Vemos que hay una compuerta AND, una compuerta NOT, una compuerta OR, producto de ellos dos. Luego la negamos, luego la ponemos en AND con la variable A y al final ponemos el resultado de esta en AND con una variable B sin negar. Entonces lo que nos piden es que si veamos primero la función normal, luego simplifiquemos esa función normal y dibujamos el circuito. Entonces veamos, aquí tenemos B y C. Entonces ponemos B con C. No está negada ninguna, por lo tanto lo colocamos B con C. Esta compuerta, por ejemplo, tiene A negado como salida, ¿cierto? Y
Esta otra compuerta va a tener A negado, que es la entrada, y como es una compuerta OR, más B por C. Todo esto lo metemos en esta inversora, entonces por lo tanto vamos a tener una negada de este, que nos va a quedar A negado más B por C, todo negado. Esto ya lo practicamos nosotros. Esto lo vamos a colocar en una AND con una A. Por lo tanto, vamos a tener A por A negado más B por C, todo negado. ¿Sí? Y eso lo vamos a poner en una AND con una B. Por lo tanto, lo que vamos a tener, lo voy a cambiar de color para no volverlo a escribir, vamos a tener esto mismo de acá por una B. ¿De acuerdo? Entonces, al final, nos va a quedar A por B por A negado más BC, todo negado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el ejercicio nos pide que simplifiquemos la función y que dibujemos el circuito equivalente después de haberlo simplificado. Veamos. Tenemos nuestra función original. A negado más BC, todo negado por AB. Si nosotros ocupamos leyes de De Morgan, el negado se reparte y la función que la separa se cambia. Y nos queda A negado original, negado nuevamente por la ley de De Morgan, por o y B por C, que estaba igual como término independiente en el anterior, pero por la ley de De Morgan le ponemos el negado. ¿Cierto? Ahora, la B se queda igual. A doble negado es lo mismo que decir A. Y nos queda A por BC negado por AB. Si utilizamos propiedad asociativa, y ya que todas las operaciones son las mismas acá, yo puedo quitar los paréntesis y decir A por AB por BC, estas dos últimas negadas. Y ya sabemos que A por A es algo que nosotros ya conocemos, que es la misma A. Por lo tanto, A por A me queda A, B por BC negado. Como BC está negado, yo puedo hacer algo por ahí. Hago el teorema la ley de De Morgan, ¿sí? Lo que hace es repartir el negado y cambiar la operación que separa las variables. Las variables estaban separadas por una operación AND y le ponemos una OR. Negamos la B, negamos la C y multiplicamos A, B, que es la que ya traíamos de acá, por ese paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por último, hacemos propiedad distributiva y multiplicamos este término por cada uno de este y este. Entonces nos queda AB, B negado más AB, C negado. B por B negado ya sabemos que es algo que nosotros conocemos. Que va a ser 0 y se multiplica por A, vuelve a ser 0. Por lo tanto, ABC negado, que es el único término que nos queda, voy a cambiar el color del puntero. ABC negado es el único que nos queda porque este se hizo 0. 0. ¿Sí? Y nos queda la respuesta ABC negado. ¿De acuerdo? Entonces, el circuito equivalente nos va a quedar, primero niego la C, luego la pongo en una AND con la B, me queda B, C negado, y por último lo coloco en una AND con una A. Obviamente, en un circuito, perdón, en compuertas de dos patitas, de dos entradas, yo voy a tener 3 compuertas. Pero yo podría tener 2 compuertas si tuviéramos una AND de 3 entradas. Como estamos trabajando de momento con compuertas de 2 entradas, pues este es el circuito equivalente más sencillo que podemos encontrar. ¿Estamos de acuerdo? O si hay alguna duda, pues me la hacen saber. Bien. Ahora, vamos a ver un poco de la simplificación de estos circuitos. Hasta ahora ya hemos simplificado funciones de salida de circuitos digitales. Una vez que hemos obtenido la expresión de salida del circuito, vamos a poder convertirla siempre a una función, perdón, a una forma más simple, que tenga menos términos o
menos variables en uno o más términos. Al final no es obligación que siempre se pueda simplificar, pero siempre que se pueda, hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Bien, esta nueva expresión puede utilizarse para implementar un circuito equivalente al circuito original, que obviamente contenga menos compuertas y menos conexiones. Vamos a ver, vamos a tomar una nomenclatura desde ya para resolver ejercicios, cualquiera que sea, y va a ser así. Solo vamos a utilizar líneas verticales y horizontales, esto por si lo hacemos en algún momento dibujado, ¿no? A mano. 2, vamos a utilizar los símbolos de clase para las compuertas lógicas, obvio no son válidos otros, aunque los hay, pero, y no es que estén malos, sino que es otro tipo de lenguaje. Entonces vamos a quedarnos con esto. 3, los puntos que tienen conexión eléctrica van repintados, es lo que les mencionaba, el puntito grueso. No hay saltos entre cables. A veces acostumbraban a trabajar así algunos electricistas. Si tenemos un cable que otro cable va a atravesar, pues hacemos este salto. Pero eso se ve desordenado, ¿sí? Entonces mejor si se cruzan pero no se tocan, pues se ponen así. Y si se tocan, pues se repinta el puntito donde están tocando. Bien, vamos a ver, número 2. Podemos ilustrar la simplificación de circuito con el siguiente ejemplo de circuito digital. Tenemos este circuitote, vea cuántas compuertas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 compuertas, 5 compuertas inversoras. 5 not. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compuertas AND. Le voy a poner I. Y 3 compuertas OR. Compuertas OR. Lo que nosotros tenemos que conseguir es simplificar de la mejor manera este circuito. Y tenemos 3 variables de entrada, A, B y C, 5 NOT, 8 AND, 3 OR. Y una salida, por supuesto. Vean, aquí lo tenemos en grandecito y ya podemos ir armando nuestro circuito. Esto lo podemos simular, por supuesto, eso está simulado ahí. He usado otro programa, pero funciona de la misma manera. Nuestro objetivo es encontrar la función de salida del circuito y buscar mediante la álgebra de Boole si existe una función más sencilla con la que se obtengan los mismos resultados, utilizando el menor número de compuertas posible. En la realidad, el circuito presentado tiene pocas compuertas comparado con un circuito real. Obviamente, para efectos de ejemplo, vamos a considerar que el circuito posee muchas. Nosotros estamos diciendo, sí, el que les estoy presentando tiene un montón de compuertas. Sin embargo, esto nos va a ayudar a generar un procedimiento general de solución. Es decir, que va a ser aplicable a cualquier otro circuito que yo les ponga, ya sea en una tarea o en un examen. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento que vamos a seguir? Primero, lo que tenemos que hacer es dividir el circuito en partes. Vamos a ir creando funciones parciales y aplicando la ley asociativa. Con esto vamos a obtener funciones fáciles de procesar. Básicamente lo que estamos haciendo es lo que ya hicimos, pero dándole una metodología real de solución. Al final ya nosotros intuitivamente, empíricamente estuvimos haciendo la simplificación de funciones a través de función asociativa y ponerle la funcioncita a cada una de las compuertas, que no está mal, pero necesitamos una metodología que esté bien establecida para que ustedes no se vayan a perder. Número 2, vamos a colocar las funciones pequeñas en el circuito y las vamos a trabajar mediante la álgebra de Boole para obtener las funciones subsiguientes. ¿Sí? Ahora, número 3, bueno, vamos a poner acá y lo vamos a hacer, hoy lo voy a hacer a máquina, no lo voy a poner con el puntero, es un poco más difícil, pero vamos a ver, espero que no se me pierda. Igual voy a poner el puntero en rojo por si hay algo que resaltar, pero de todas maneras, vamos a ver. Primero aquí tenemos una B negada, si usted se fija, está saliendo de acá. ¿Sí? Esta B le corresponde a esta compuerta. Tenemos una C negada, porque están invirtiéndolas. Y ahora vamos, ¿se acuerdan que les dije? Lo voy a hacer primero por cada una de las compuertas inversoras, después las compuertas AND, y en orden de izquierda a derecha. Luego, B negado, igual porque sale de aquí, ve aquí hay un punto de conexión.
C negado, que sale de acá. Aquí está la C. Y sigue para acá, C negado. Ahora, esta tiene A, y entra la A, se fija, y luego la B, que sale de acá. Luego tengo otra AB aquí, porque toma el mismo de aquí y el mismo de aquí. Luego tengo AC, porque toma el mismo de aquí y el mismo de aquí. Y luego tengo, vea, de aquí sale B negado y aquí sale C negado. Y se mete a la compuerta. Ya le pusimos nombre a todas estas. Ahora vamos con las de la siguiente columna. ¿Cuáles son? Vea, aquí le entra AB, pero también le va a entrar C. Entonces, en una A me queda ABC y le voy a poner F1. La siguiente, tengo F2 igual a ABC negado. ¿Por qué? Porque tengo AB en una AND con C negado. La siguiente, AC, y se le mete una B negado como entrada. Por lo tanto, voy a tener A, B negado, C. Y le pongo F3. Aquí F2. Y aquí yo le voy a poner, vea, B, C negado, pero le está entrando también una A. Por lo tanto, me queda A, B negado, C negado. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos función 1, función 2, función 3 y función 4. ¿Por qué les pongo función 1, función 2, función 3 y función 4? Simplemente porque aquí ponerle función 1, función 2, aquí hubiera sido demasiado. Aquí porque ya tengo nada más 4. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, la F5 es una OR de la F1 y la F2. La F6 es una OR de la F3 y la F4. La F7 es una operación de la F5 y la F6 en OR. Y luego esto se invierte para obtener la función de salida final o FTF total. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar las leyes, los teoremas, los postulados de la álgebra de Boole para poder simplificar esta ecuación. Ya dijimos, F1 es ABC, F2 ABC negado, F3 AB negado C y F4 AB negado C negado. Bien, ahora, con las primeras funciones formadas, nosotros podemos formar las siguientes, que van a ser combinaciones de las primeras que se obtuvieron de esta manera. F5 es igual a F1 en OR con F2. Sabíamos que F1 es ABC y F2 es ABC negado, ocupamos la ley. ¿Cuál ocuparíamos? Bueno, no, esperemos. Vamos a dejar primero la F5 ABC más ABC negado, solamente para enunciarla. Luego la F6 es una OR de F3 y F4, y nos queda AB negado C más AB negado C negado. La F7 es una OR de la F5 con la F6, y por lo tanto me queda lo mismo de la F5 y lo siguiente me queda lo mismo de la F6 aquí y aquí. Perdón, aquí vieran que mi mano alzada no es muy buena. ¿Sí? Bien. Y la función total es la F7 negado. Vea, es la F7 negada completa, por lo tanto, el negado va sobre toda la operación. ¿Sí? Ok, ya más o menos vamos sabiendo cómo lo vamos a atacar. Podemos observar que la función de salida ft tiene 4 términos y además es notorio que las funciones 5, 6 y 7 tienen 2 términos cada una, mientras que las funciones 1, 2, 3 y 4 poseen uno solo. Para un resultado rápido podemos simplificar a medida que vamos obteniendo las funciones parciales. En ese caso, donde veamos la repetición de términos, en las funciones f5, f6 y f7. Y para eso utilizamos teoremas y postulados del álgebra de Boole. Entonces, no vamos a hacerlo de la forma complicada, sino que nos vamos a ir por la forma fácil, haciendo las operaciones a medida que las vamos obteniendo. F5 es igual a F1 más F2. Por lo tanto, ABC más ABC negado.
Aquí sacamos factor común y decimos AB es común para las dos, por lo tanto me queda C más C negado. Y C más C negado ya sabemos que esto es 1. Entonces me queda AB por 1 igual a AB. Y esa es la función F5. Si se fijan, saliendo o partiendo de una función que tiene dos términos con tres variables cada uno, por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5 compuertas, vamos a tener un término que solamente ocupe una compuerta y dos variables. ¿De acuerdo? Ahora, F6 es igual a F3 más F4. F6 es igual a AB negado, perdón, C más AB negado, C negado. ¿Qué implica? Que yo tengo un factor común AB negado y me va a quedar C más C negado. El mismo término, el mismo término de acá. Y esto ya sabemos que es 1. AB negado por 1 es el mismo AB negado. ¿De acuerdo? Y otra vez volvemos de una función que tenía dos términos de tres variables cada uno, por lo tanto 5 compuertas completas, vamos a tener un término de dos variables con, bueno, aquí son dos compuertas porque tenemos el negado. ¿De acuerdo? Pero bien. Ahora, siguiente. F7 es igual a F5 más F6. F7 ya no vamos a tener los cuatro términos, sino que dos, porque ya los habríamos simplificado en el paso anterior. Y me queda AB más AB negado. Aquí tengo factor común A, por lo tanto B por B negado, perdón, B más B negados es un término no común y B más B negado es 1. A por 1 es 1, perdón, es A, y me queda F7 es igual a A por 1 igual a A. Pero me falta algo, dijimos que la F total es igual a F7 negada. ¿Qué voy a hacer? Miren qué fácil me salió. En vez de poner F7 como aquella cosota de cuatro términos todos negados, me he quedado nada más con un término que hay que negar. La función total va a ser igual a la negada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer? Me la hacen. Estoy disponible, ustedes ya lo saben, y lo podemos resolver. Bien. La función equivalente o la función total del circuito que yo le he puesto ft' es simplemente A negado. Es necesario hacer notar que de una función de cuatro términos que teníamos al principio, ahora solo vamos a haber obtenido una que apenas tiene un término o una variable, bueno, un término de una variable de hecho, y que solo relaciona a dicha variable con la función de salida a través de una sola compuerta. Si se fijan, nada más es negar esa variable y es una compuerta súper sencilla. El circuito equivalente entonces queda de la siguiente manera. Vea, tenemos las mismas tres entradas porque eso no ha cambiado, pero ahora solo estamos relacionando una variable, la A, con la función de salida, que es el A negado, a través de una sola compuerta. Entonces, ahora vamos a comprobar. Para comprobar que nosotros no hayamos cometido ningún error, lo que podemos hacer es una tabla de verdad. Si los valores de la función ft original son iguales a los valores de la función simplificada, el funcionamiento es correcto. Vean, yo no la voy a hacer. Yo espero que ustedes hayan tratado de hacerlo en Excel, pero de todas maneras les explico. CBA van a tomar los valores de los números binarios, que aquí yo se los pongo de los decimales primero, luego los binarios. Vea, C es el bit más significativo, the most significative bit, y el A es el least significative bit. ¿De acuerdo? Entonces,
El 0 es 0, 0, 0. Para los tres, para hacer variables, un 0. El 1 es 0, 0, 1. 1 va a ser nada más en A. Y así sucesivamente hasta llegar al 7. ¿Por qué al 7? Porque yo puedo representar 8 números binarios distintos con 3 variables, con 3 bits. Voy a negar cada uno. ¿Y cómo es la sintaxis? La sintaxis de Excel va a ser not y la variable que yo estoy queriendo poner aquí. Entonces el C negado va a ser 1 para todos estos, que son 0 en el original, y 0 para todos los que son 1. Y así para B y así para A. Aquí voy a usar la función i, aquí voy a usar otra vez la función not, o la función no, aquí otra vez la función i, etcétera, etcétera. Al final, yo voy a tener, si este término de acá, perdón, si esta columna de acá es igual a la columna de acá, porque yo estoy diciendo que F7, Ft es igual a A' o A negada, entonces deben ser iguales las dos columnas. ¿De acuerdo? Como son iguales, si usted se fija, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, entonces yo puedo decir que ambas son iguales y el procedimiento es correcto. Vamos a comprobarlo. Ustedes lo pueden hacer en la simulación y hacen todo toda ¿cómo decirlo? Toda la simulación y prueban los valores de A, B y C para ver que les dé realmente el valor de la función simplificada. Y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ventajas me da esto? Bueno, la simplificación de circuitos es importante debido a lo siguiente. Uno, se realizan menos conexiones en el circuito. Número dos, el costo del circuito es mucho menor, tiene menos compuertas, menos circuitos integrados. El tiempo de construcción del circuito es menor. La probabilidad de error en la fabricación también es menor. Al tener menos puntos de unión, su probabilidad de fallar disminuye. La velocidad de respuesta del circuito es mucho mejor, es decir, es más rápido para funcionar a los cambios de las entradas. Número 7, mejora la densidad de integración, es decir, que se pueden poner más funciones en menos espacio. Y número 8, el consumo de energía eléctrica también es menor. ¿De acuerdo? Bien, estas básicamente las ventajas de los circuitos. La verdad es que de simplificar circuitos no podemos hablar de desventajas. Todo lo que concierne a la electricidad y a los costos de fabricación de un circuito son ventajas. ¿De acuerdo? Bien, ok. Ya con esto, ya nosotros podemos empezar a realizar simplificación de circuitos y nos va a servir para la guía que les voy a dejar en un par de horas para que ustedes ya la puedan ir trabajando y entregando al final del semestre. ¿De acuerdo? Que ya es la próxima semana. Bien, ahora vamos a hablar de las funciones canónicas de los circuitos. Una función canónica es aquella función lógica en la cual sus términos contienen a todas las variables que intervienen en el circuito, ya sea de forma directa o inversa, es decir, negada o negada, o no negada. Eso quiere decir que si yo tengo un circuito como el anterior que tiene 3 variables, yo debo dejar todos los términos del circuito, ¿sí?, metidos en cada uno, perdón, todas las variables del circuito metidos en cada uno de los términos, ya sean negados o no negados. ¿De acuerdo?
Las funciones canónicas pueden estar expresadas en forma SOP o en forma POS. Se dice que las funciones canónicas en SOP están dadas en unos, ya sea términos en OR y variables en AND, y que las funciones canónicas en POS están dadas en ceros, términos en AND y variables en OR. Todas las funciones lógicas pueden expresarse en forma canónica, pero para algunas va a ser necesario desarrollar los términos mediante álgebra de Boole. Para un circuito de entradas A, B y C, tenemos que considerar, se encuentran las siguientes funciones en su forma canónica. Veamos. Primero, en el primero tenemos F es igual a negado BC más AB negado C más A negado B, C negado. La segunda dice A negado BC más B negado C más A negado B, C negado. La tercera, A negado más B más C por A más AB negado más C. Y la cuarta, A negado más B más C por A más B negado más C. Voy a dejar un ratito para que ustedes piensen antes de que yo les dé la respuesta, a ver si estas funciones se encuentran en su forma canónica de acuerdo a lo que hemos expresado anteriormente. Voy a darles 20, 30 segundos para que la piensen y ustedes vayan tomando sus apuntes ahí y digan si estas funciones son canónicas. Bien, la primera está en su forma canónica, sí, porque cada uno de los términos se encuentra, tiene sus variables, perdón, en AND, además los términos están en OR y los negados están nada más en las variables. El siguiente, ¿está en su forma canónica? ¿Sí o no? No, no está en su forma canónica porque aquí no tiene el término de A representado, sea directa o sea en inversa. La tercera, ¿está en su forma canónica? No, este no está en su forma canónica porque aquí tenemos el negado de un término adentro de otro término y eso no es estar en su forma canónica. Aquí no debería aparecer tampoco la A para que todo el término esté nada más en, tenga nada más los valores o las variables A, B y C. Y la tercera, A, B, C, obviamente están en el término las tres variables, están negadas solamente una de las variables, o más bien, el negado solo afecta a una de las variables, por lo tanto, sí está en su forma canónica. Aquellos que dijeron que la primera y la última están en su forma canónica estaban en lo correcto, y pues los que no, entonces vayan solo revisen que las funciones que se les presenten cumplen con todas las condiciones para estar en su forma canónica. ¿De acuerdo? Bien, no olvidar que para que una función sea canónica, uno, todos los términos, y le hago el énfasis, todos los términos de la función deben incluir a todas las variables de entrada. Número dos, debe estar escrita en forma SOP o en forma POS. Número tres, no debe aparecer una variable más de una vez en cada término. Acuérdense que si estamos en POS, el término está de la forma A más B más C. Y si estamos en SOP, el término está en la forma ABC. ¿De acuerdo?
4, no debe existir duplicidad de términos. Es decir, dos términos no pueden ser, no puedo tener ABC más ABC. Eso no tiene sentido, ya saben que es ABC. Bien, ahora, la tabla de verdad de un circuito y cómo la podemos fabricar. Recordando, ya que todos los circuitos digitales son representaciones de funciones lógicas, sus salidas representan funciones de dos posibles estados, ceros y unos. Es posible construir la tabla de verdad de cualquier circuito una vez que se ha encontrado su función de salida. Puede hacerse de varias maneras, ya sea con un probador y anotando todas las salidas, o bien utilizando los conceptos anteriormente mostrados, fabricándola a partir de funciones matemáticas de salida. También se puede fabricar a partir de un simulador de circuitos electrónicos, ya sea Logisim, Proteus, Multisim o con Microsoft Excel. Y ustedes pueden obtener una tabla de verdad ya de un solo con el Microsoft Excel. Obviamente, una tabla de verdad con un simulador de circuitos hasta les podría dar el circuito que están buscando y el simplificado y etcétera. Pero, de momento, como solamente estamos construyéndolas básicamente a patita, pues obviamente necesitamos saber con qué software podemos trabajarlo para encontrar estas tablas de verdad. Sin embargo, en nuestra búsqueda por encontrar un mecanismo rápido de solución de problemas, es decir, una solución de ingeniería, podemos encontrar el comportamiento de un circuito electrónico y las salidas de su tabla de verdad a través o a partir de su función canónica. Veamos el siguiente ejemplo. Construíamos una tabla de verdad del siguiente circuito. Necesitamos encontrar la función canónica en unos y en ceros. No vamos a utilizar otro método. Entonces ahí tenemos una entrada, bueno, tres variables de entrada A, B y C. Como siempre, el primer paso va a ser encontrar la función de salida del circuito, tal como lo hemos hecho anteriormente. B negado para la primera compuerta inversora, C negado para la siguiente compuerta inversora. En una OR vamos a colocar B negado con C, negado, perdón. Aquí tenemos una AND que va a relacionar la B negado más C negado con la A, ¿sí? Y al final vamos a tener A, B negado más C negado más C. Número 2. Ya que tenemos 3 entradas, sabemos que nuestra tabla de verdad va a tener 8 posibles salidas. ¿Por qué? Porque estamos ocupando la regla del 2 a la n. 2 a la n es igual a 2 al cubo, igual a 2 a la 8 en este ejemplo. ¿Por qué 2 al cubo? Porque tenemos 3 variables de entrada. 3 variables de entrada implica que podemos representar hasta 8 números. ¿De acuerdo? Sin embargo, el ejercicio requiere que no evaluemos la tabla de verdad, sino que encontremos sus valores a través de la función canónica del circuito. Es decir, nosotros, en este caso, ya no vamos a hacer el circuito y después encontrar la tabla de verdad, sino que vamos a encontrar los valores de la tabla de verdad a través de la función canónica. ¿Cómo? Vean, si tenemos nuestras entradas, cualesquiera, por eso las pongo aquí todos los decimales con todos los números binarios. Entonces, ¿cuál va a ser la función? Pues debemos utilizar el álgebra de Boole para encontrar la función canónica. De hecho, se nos pide encontrar dos funciones canónicas, en unos y otra en ceros. Cuando hablamos de encontrarla en unos, estamos ligando de un solo a encontrarla en SOP. Y cuando hablamos en ceros, la tenemos que encontrar en POS. ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué. En unos, es decir, vamos a encontrar los unos de la tabla de verdad, y en ceros encontramos los ceros de la tabla de verdad en la función canónica.
a partir de la función de salida del circuito, nosotros tenemos que crear términos que satisfagan las condiciones de las funciones canónicas. Entonces, vamos a encontrar primero los unos de la función. Los unos de la función los encontramos así. Si se acuerdan, esta es la función que encontramos nosotros del circuito. Aplicamos la ley asociativa. ¿Cómo la aplicamos? Lo primero es, vamos a hacer primero, distributiva y también asociativa. A por B negado, A por C negado, y le vamos a sumar el C quitando los paréntesis. Esta función que acabamos de encontrar está en forma SOP, sí, porque tenemos la suma de los productos. Pero como no todas las variables están en todos los términos, no podemos decir que sea esta la función canónica. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que agregar son términos que nos dan 1 para no afectar la expresión. Es decir, vamos a crearle o a aumentarle sumas de la forma x más x negada. Ya con esto nosotros podemos tener nuevos términos que tengan las variables que yo necesito ponerle para encontrar la función canónica del circuito. Entonces, vea, si yo le multiplico a cada término existente sumas de la forma x más x negado con la variable que le hace falta, voy a poder encontrar la ecuación canónica. Le voy a cambiar el color del puntero y vamos a ver. Aquí me le hace falta la c, por lo tanto yo puedo multiplicarle c más c negado. ¿Por qué? Porque si yo simplificara esto es 1. Pero como yo no estoy simplificando, sino que estoy llevando a su función canónica, yo sí necesito tener el c. ¿De acuerdo? Aquí él le hace falta la b. Entonces le voy a multiplicar b más b negado, que es lo mismo que 1. Y a la c yo le voy a multiplicar. Como le hace falta a y b, tengo que multiplicarle dos términos. Un término que es de 1 para a y un término que es de 1 para b. Para a es a más a negado y para b es b más b negado, que dan 1 siempre. Entonces, ab negado, que es el primero, por c más c negado, ac negado, que es el segundo, por b más b negado, c por a más a negado, por b más b negado. Esto es 1 y esto es 1 respectivamente y no me afecta la ecuación o la función. Si yo tengo puros 1, pues como es la ley del elemento neutro, me queda el mismo término. Ahora, hoy yo no estoy yendo de lo complejo a lo simple. Tampoco puedo decir que voy de lo simple a lo complejo, sino nada más que voy a su función canónica. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, voy a utilizar la ley distributiva y voy a multiplicar AB negado por C, me da AB negado C, AB negado por C negado me da AB negado C negado, AC negado por B me da ABC negado, AC negado por B negado me da AB negado C negado, C por A negado y también por B negado, por B y por B negado. Y entonces aquí voy a tener todos los términos que me hacen la función. Esto está en forma canónica. Veamos. ¿Cuáles eran las condiciones? Primero, que todos los términos tuvieran a todas las variables. ABC, 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 ABC. Segundo, que no hubiera términos duplicados. ¿Hay términos duplicados acá? Veamos. Sí. Vea, aquí hay un término duplicado con este. Aquí hay otro término duplicado, este con este. Y creo que esos son todos. Como hay términos duplicados, aquí le pongo, perdón, el comentario, está en forma de SOP y todas las variables están en todos los términos, pero hay términos duplicados o repetidos. ¿Qué tengo que hacer con los términos duplicados o repetidos? Acuérdense que cuando estamos sumando términos que son iguales, el resultado es el mismo término. ¿De acuerdo? El término AB negado C aparece dos veces y el término AB negado C negado aparece dos veces. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es
suprimirlos, suprimir uno de ellos porque me da lo mismo. Es la misma, acuérdense, A más A es igual a A. ¿De acuerdo? Entonces me queda AB negado C y AB negado C negado queda aquí también. Aquí está 1 y aquí está 2. Ya este se eliminó y este se eliminó. Entonces ya me quedó una función que tiene 6 términos. Con estos 6 términos yo puedo ver, ya cumplió que todos los términos tienen a todas las variables. Ya cumplí que no hay duplicidad de términos. Ya cumplí que... ¿cuál era la otra condición? Vamos a revisar otra vez para no perdernos. Todos los términos de la función tienen todas las variables. Está escrita en SOP. No debe aparecer una variable más de una vez en cada término. Y no debe haber duplicidad de términos. Por lo que hemos encontrado, esta está en forma de SOP. Todas las variables están en todos los términos. No hay términos repetidos. Y esta es la función canónica en unos. ¿Por qué en unos? Porque estoy trabajando en SOP. Y directamente cuando relacionamos unos, es hablar de SOP. Ya que hemos definido que nuestro bit más significativo es C y el menos significativo es A, vamos a ordenar según nuestra tabla de verdad. Y esto no nos va a afectar la solución del problema. ¿A qué me refiero? Siempre, si yo digo que C es el más significativo y que A es el menos significativo, pongamos los términos en forma C, B y A. ¿Sí? Ya sea que estén negados o no negados. Entonces, este término sería CB negado A. Y este otro sería C negado, B negado, A, etcétera, etcétera. Entonces me queda CB negado A, C negado B negado A, C negado BA, CBA, CBA negado y CB negado A negado. Nada más le he dado vuelta a la C y a la A. ¿De acuerdo? Espero que no haya dudas con esto, si no cualquier cosa, pues revisen, me dicen si tienen alguna duda con ello. Y si la hubiera, pues la resolvemos tranquilamente. ¿De acuerdo? Bien, como estamos buscando los unos y estamos trabajando en lógica positiva, le vamos a asignar a la variable un 1 si se encuentra expresada en forma directa y un 0 si se encuentra negada. Si tenemos A, entonces en un término, pues A va a ser 1. Y si tenemos A negado en un término, esta A va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, vea, CB negado A. CB negado A, ¿qué me da? C está en directa, B está en negada y A está en directa. Por lo tanto, 1, 0, 1. C negado, B negado A. 0, 0, 1. C negado, BA. 0, 1, 1. CBA. 1, 1, 1 porque los tres están en directa. CBA negado. 1, 1, 0 porque A está negado. 1, 0, 0 porque B y A están negados. ¿De acuerdo? Ahora, ya que hemos encontrado eso, entonces yo puedo, nada más me voy a la tabla de verdad con el orden que yo ya les puse aquí y les pongo, como encontré los unos de la función acá, a los resultados de 101, 001, 011, 111, 110 y 100, les voy a poner un 1. Vea, ¿cuáles son? El 101 es el 5, el 001 es el 1, el 011 es el 3, el 111 es el 7, el 110 es el 6 y el 100 es el 4. Con esto encontramos qué valores de la tabla de verdad son unos. Todos los que no aparecen van a ser 0.
y lo vamos a corroborar o a comprobar al encontrar los ceros de la función. Colocamos los unos encontrados en la tabla de verdad y los espacios que no aparecieron en la función canónica son presumiblemente cero. Ojo, digo que son presumiblemente cero. Yo no lo puedo asegurar porque me puede haber equivocado. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Eso lo hacemos al encontrar la función canónica en cero. Entonces, dijimos que para el 1, para el 3, 4, 5, 6 y 7, yo tengo 1. Aquí son presumiblemente 0, el 0 y el 2. Va a hacer falta o tenemos que determinar si es cierto que esos dos son 0. ¿Verdad? Ahí les pongo. Entonces le voy a borrar ahí. Ahora vamos a encontrar los ceros de la función. Vamos a ver si es cierto que lo que acabamos de encontrar es cierto. Volvemos a nuestra función original. Vamos a aplicar la ley distributiva de la suma. ¿Por qué de la suma? Porque como yo ahora lo quiero en POS, porque yo estoy encontrando los ceros de la función, es decir, en POS, vamos a tener el C se distribuye a la A y se distribuye también a este término. ¿Sí? Acuérdense, dijimos que la ley distributiva de suma aquí no, es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados y por tanto nos es un poco más difícil de ver, pero no es imposible. Vea, C va con A y C va con B negado más C negado. Entonces me queda A más C por B negado más C negado más C. ¿De acuerdo? Aquí no simplificamos, sino que vamos para arriba. Sí está en forma POS, pero no todas las variables están en todos los términos. Aquí hace falta la B y aquí hace falta la A. Entonces, vamos a seguir operando. Vea, aquí hay C negado más C. Si hay C negado más C, yo puedo decir que ahí hay un 1, ¿cierto? Aquí hay un 1. Me queda 1 acá. Entonces me queda B negado más 1. B negado más 1, ¿qué es? B negado más 1 es 1. Entonces lo conocemos de los postulados del álgebra de Euler. ¿Sí? Entonces me queda que la función es A más C. Obviamente no está en la forma canónica porque no está cumpliendo con todas las condiciones. Acuérdense cuáles eran. Que esté en forma POS o SOP. Sí está en forma SOP, pero no tiene todos los términos no tiene todas las variables, que debería ser ABC. Le hace falta la B. Y aparte de no tener todas las variables, ¿tenemos duplicidad de términos? No, no hay duplicidad de términos. ¿Hay variables repetidas? Tampoco hay variables repetidas en el término. Entonces, nada más tenemos que cumplir con que tenga todas las variables en cada uno de los términos. Aquí solo hay un término. Tenemos que agregarle. ¿Qué le vamos a agregar? Vamos a agregarle términos que hagan 0 en la suma, porque es el elemento neutro, para no afectar la expresión. ¿Y qué términos hacen 0? Una multiplicación de una variable con su complemento. De la variable que hace falta, o sea, de la B. Si yo le agrego la B como B negado por B o B por B negado, tendría A más C más 0, A más C más un 0, ¿cierto? Esto es 0, B más B negado. Y voy a hacer otra vez ley distributiva de suma. Me queda esto sumado con A y esto sumado con C. Entonces me queda A más B negado más C más A más B más C. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces, vea, A más C, bueno, saben que vamos a hacerlo de la otra forma para que lo entiendan mejor. A más C, perdón, más B negado y A más C más B normal. Entonces me queda A más B negado más C y A más B más C. ¿Sí? Ahora, ¿esto cumple con las 4 condiciones? Sí, porque primero no hay duplicidad de términos, no hay términos repetidos, no hay variables repetidas, está en forma POS y además, la última condición que era
que todas las variables están en todos los términos. ¿De acuerdo? En forma de POS, todas las variables están en todos los términos, no hay términos repetidos, ni hay variables repetidas en los términos. Esta entonces es la función canónica en ceros. ¿Y por qué en ceros? Porque estamos en POS, ¿sí? La relación es directa. Ya que hemos definido que nuestro bit más significativo es C y el menos significativo es A, vamos a volver a ordenar según la tabla de verdad CBA. Y esto no nos va a afectar en nada. Entonces nos queda C B negado A, perdón, C más B negado más A por C más B más A. ¿Sí? ¿De acuerdo? Solamente le dimos vuelta a y C. Como estamos buscando los ceros, estamos trabajando en lógica negativa. Aquí estamos buscando ceros, trabajamos lógica negativa. Estamos trabajando unos, trabajamos lógica positiva. Y le vamos a asignar una variable, a la variable un 0 si está expresada en forma directa, porque estamos hablando de los ceros. Y un 1 si se encuentra negada. Vea entonces, aquí la variable C está directa, pero nuestra condición ahora es que si está directa, es 0. Y si está en inversa o si está negada, es 1. ¿Sí? Entonces, C está directa, por lo tanto va a ser 0. Este va a ser 1 y este va a ser 0. Y estos, los tres están en directa, por lo tanto aquí va a ser 0, 0 y 0. Vea que hay dos términos. ¿Y a qué números corresponden? Corresponden a 0, 1, 0, que es el número 2, y a 0, 0, 0, que en binario es el 0. ¿Sí? Con esto encontramos qué valores de la tabla de verdad son ceros. Todos los que no aparezcan son unos, presumiblemente, si hemos hecho primero encontrar los ceros de la función. Esto lo comprobamos encontrando los unos. Pero como ya lo encontramos en el paso anterior, ya puedo completar la tabla de verdad con unos y con ceros. ¿De acuerdo? Colocamos los ceros encontrados en nuestra tabla de verdad y los espacios que no aparecieron en la función canónica corresponderán a los unos encontrados en el paso anterior. El procedimiento puede hacerse al contrario y debería encontrarse el mismo resultado. ¿Por qué hacemos ambas? Para comprobar. ¿Por qué? Porque si lo hiciéramos solo con uno y nos equivocamos, ya nos paseamos en todo el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, teníamos esta tabla de verdad llena con los unos y ahora yo puedo afirmar concretamente que 0 y 2 son 0. ¿De acuerdo? Bien, espero que no haya ninguna pregunta, muchachos, o de todas maneras, si la hubiera, pues yo espero que me la hagan saber al correo y la resolver. El día de hoy por la noche voy a tratar de dejar una guía de ejercicios para que ustedes practiquen y esto me lo entregarían la siguiente semana. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, pasen una muy tarde. No se expongan, acuérdense que estamos en emergencia, en dos emergencias, y pues sería bueno que no nos estuviéramos exponiendo. Así que mucha suerte y nos vemos en la siguiente.